Bueno, hoy vamos a repasar la parte de espacios vectoriales. La idea con estos espacios de tutoría es como ver la teoría, que siento que es muy importante repasarla y sobre todo entenderla. Y de ahí uno que otro ejercicio que pueda utilizarse ahí para entender la teoría, ¿verdad? Entonces, voy a ir un poco rápido porque obviamente el tema es muy grande y lo que tenemos es como una hora, pero si tienen alguna pregunta me detienen y la realizan. Bueno, espacios vectoriales. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores que van a cumplir 10 condiciones en específico, que son que es cerrada bajo la suma, bajo el producto escalar, es decir, una constante por un elemento. Ahí la suma tiene que ser conmutativa. Es decir, que no importa en qué orden yo sume, siempre llevo lo mismo. También asociativa, es decir, si sumo primero dos y luego otro o de otra en otro orden, va a dar bien. Tiene que haber siempre un inverso tanto aditivo, que en este caso sería que si yo tengo un u, entonces tiene que existir un menos u en el universo, bueno, en el espacio vectorial, ¿verdad? Que me dé el neutro. Obviamente el neutro también tiene que existir, entonces el neutro aditivo. Luego también tenemos la distributividad, vector sobre suma de escalares que puedo distribuir, puedo asociar en producto o constantes también. También tiene que estar el elemento identidad multiplicativo, que si yo multiplico por ese elemento me da el mismo elemento. Y bueno, el detalle es que todo eso se tiene que cumplir. No obstante, el que uno tenga que ir a demostrar que algo es un espacio vectorial, vean que es un poquito tedioso porque son las 10 propiedades como tal. Entonces no suele ser un ejercicio muy común que uno realice, pero es importante obviamente conocer que todo esto tiene que cumplirse. Esto se da en espacios muy conocidos por nosotros, por ejemplo, R3 bajo la suma y el producto escalar. Bueno, todos los Rn como tal. También tenemos, por ejemplo, los polinomios o matrices, bueno, matrices eh, n por n, o bien polinomios de grado n, etcétera. Hay muchos. Los más conocidos y los que se utilizan más acá son los de Rn, R2, R3. Entonces puede hacer ahí de ejercicio. Aquí de hecho les dejo varios ejemplos. Puede estar el espacio de funciones también bajo la suma y el producto escalar. Entonces yo puedo demostrar que ahí se cumplen todas las propiedades, que la suma es conmutativa, asociativa, que existe el neutro, se puede distribuir, etcétera. Lo mismo con el producto. El espacio de polinomios de grado n que les acabo de decir, el espacio de matrices y así sucesivamente. Ahora bien, yo voy a tener cualquier espacio vectorial del cual yo puedo tomar varios elementos, o sea, un subconjunto de ese espacio vectorial. Pero para yo poder decir que ese conjunto en particular que yo estoy tomando es un subespacio vectorial, obviamente tienen que poder funcionar ciertas operaciones dentro de ese subconjunto, porque si no es agarrar como numeritos al azar, o bueno, elementos, porque no necesariamente son números, y de que no puede hacer nada con eso no tiene ningún sentido. Entonces la idea es tomar un grupito que sea compuesto por elementos estratégicos en el sentido de que igual cumplan con ciertas características que son precisamente la suma vectorial, perdón, la suma como tal y el producto por un escalar. Bueno, sí, la suma vectorial aquí hace referencia a cualquier tipo de suma, si tiene que ser de matrices, de polinomios, de lo que sea. Entonces, condiciones para hacer un subespacio.
obviamente que no sea vacío y que yo tenga dos elementos ahí adentro, los cuales si yo sumo, ese nuevo elemento también está en ese subespacio. O bien, si yo tomo un elemento y lo multiplico por una constante, ese producto también está dentro del subespacio. Entonces, tenemos una proposición que para todo espacio vectorial, el conjunto formado solamente por su vector nulo es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque si yo tomo ese elemento y se lo sumo al mismo, me sigue dando el mismo elemento nulo. Y si lo multiplico por lo que sea, di también. Entonces, básicamente, él por sí solo siempre cumple esto. Y ese es el subespacio trivial y se denota como tenemos acá, una O, básicamente, un cero. Ok, si F y G son subespacios vectoriales, entonces la suma de esos dos subespacios o la intersección también lo son. Esa es una propiedad interesante. Ahora, yo tengo un teorema que me dice que si yo tengo un subespacio vectorial y tengo dos elementos X y Y que pertenecen a él y la constante real, cualquier número real, si yo logro demostrar que el primer elemento más el segundo multiplicado por un escalar pertenece también, entonces yo puedo demostrar que es un subespacio. Este teorema es fundamental porque cada vez que en una pregunta de un examen les dicen, demuestre que el siguiente conjunto es un subespacio vectorial de tal, entonces este teorema es el que vamos a demostrar. Bueno, es el que vamos a utilizar para esa demostración. A veces también utilizan que, que el elemento neutro exista, no obstante, este teorema ya tiene todo incluido. ¿Por qué? Porque ese X o ese Y puede ser también el elemento nulo. Ok, ahora una condición para que un conjunto no sea subespacio es que no tenga el elemento nulo. Vean que yo no puedo tener la cerradura, bueno, la suma vectorial y el producto por un escalar si no existe el elemento neutro. Entonces, si ustedes les dan un espacio vectorial, un subespacio vectorial e inmediatamente se dan cuenta que no tiene el elemento cero, ya pueden decir no es un subespacio vectorial. Entonces, estos dos teoremitas son como muy importantes porque este es el teorema para demostrar que sí es subespacio vectorial y esto sería una condición que me sirve como contraejemplo. O sea, si algo no cumple esto, ya yo puedo decir que no es un subespacio. Y bueno, aquí vienen varios ejercicios de esto. Mm, y vamos a ver. En realidad estoy mucho porque siempre es una pregunta típica de examen. Podríamos agarrar, qué sé yo, este. Voy a tomar este de acá. Mm, lo pongo.
Ok, bueno, entonces vean que aquí esto sería un subconjunto de R4, es decir, un subespacio de R4. Lo que necesito demostrar es con el teorema precisamente, que si yo tomo dos elementos que tienen esta forma en particular, entonces yo voy a poder hacer la suma y llegar a que ese nuevo elemento pertenece al subconjunto. Entonces, esto es como muy mecánico. Yo siempre me voy a dar dos elementos, los cuales pertenecen y cumplen las características que me están diciendo. Entonces voy a decir, ok, sean, mm, qué sé yo, vamos a ver qué, llamémosle V1, es el X1, Y1, Z1, W1, tal que si yo hago X1 menos Y1 es igual a 1, Z1 menos W1 es igual a 0. Y V2 que va a tener las mismas condiciones, pero lo voy a hacer todo con sub 2. Entonces, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2 y W sub 2. Ah, bueno, muy importante. Ustedes saben que esto no me está diciendo que demuestre, sino que me está diciendo que si existe o no. Perdón, que si es o no. Y, Profe, hay que ver si pertenece a R4. ajá, Entonces, bueno, X menos Y Z no haría como tanto problema cuando son los reales. Entonces, o sea, sí podrían existir esos números. es- vamos a ver, es que no le entendí bien la pregunta. O sea, lo que yo necesito es que cualquier vectorcito que esté acá y que tenga esta forma, o sea, que si yo tomo esta coordenada y le resto esto me da 1, y que si tomo esta coordenada y le resto esta me da 0. Si yo sumo esos dos, siempre voy a tener que llegar, bueno, si sumo 2 y cualquiera de los dos lo multiplico por un escalar, eso va a estar adentro. Esa es una de las propiedades. Pero la otra, básicamente, es que también exista no, sí, el valor nulo. Y esa es la que estoy empezando a pensar que no va a pasar. Porque, ¿qué pasa si, o sea, aquí cuál sería el vector nulo de este subconjunto? Sería el vectorcito 0, 0, 0, 0, ¿cierto? El detalle es que él no pertenece, porque vean qué pasa si yo hago 0 menos 0. Eso me da 0, no me va a dar 1. Ya para el otro sí, ¿verdad? 0 menos 0 sí me da 0, usando el ZW. Pero la primera condición, que eso está de aquí, no se cumple. Voy a reacomodar este para acá. El punto es que aquí solo existen elementos, si ustedes lo notan, de tal que X sea un valor más grande, bueno, el consecutivo de Y, por decirlo así.
O sea, posiblemente esto es como el y más uno menos y. Tienen que tener esta forma. Entonces, en el momento en que yo pongo esto así, cero, 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 es imposible que cumpla esa condición. Entonces, el vector nulo no pertenece a ese. Y ya solo por eso yo puedo decir que no es un subespacio vectorial. Y obviamente no lo va a hacer de V3. ¿Está claro este punto? Sí, profe, y con que se rompa uno ya no sirve el resto. Ajá. Y el del nulo casi siempre es como el más fácil de ir a observar. Y este, si yo le cambio esa condición y pongo igual a cero, ese sí me serviría. Entonces vamos a hacerlo solo para ahora sí demostrar uno que sí. Y hacer lo que estaba haciendo inicialmente para que no quede esa idea ahí ya medio palo. Entonces, igual yo visualizo ahí desde el inicio, en este caso, como me lo están preguntando, si el cero existe. Entonces yo lo observo y me doy cuenta que sí, ¿verdad? Así que intento ir a demostrar, por lo tanto, que sí es un subespacio. Así que ahora sí vamos a poner dos elementos como lo estaba haciendo desde un inicio. Entonces vamos a poner sean V1 y V2 que pertenecen a S tales que de V1 va a ser precisamente el X1, Y1, Z1, W1, donde, bueno, vamos a ponerlo así, y luego el V2, que es X2, Y2, Z2, W2, donde se cumple que X1 menos Y1 es cero, X2 menos Y2 es cero, y luego Z1 menos W1 es cero, y Z2 menos W2 es cero. Entonces, si yo tomo V1 más un alfa real, voy a ponerle aquí un alfa real, V2, vean que esto sería X1, Y1, Z1, W1 más alfa, X2, Y2, Z2, W2. Eso va a terminar siendo X1 más alfa X2, Y1 más alfa Y2, Z1 más alfa Z2 y W1 más alfa W2, ¿verdad? Entonces, para que esto pertenezca a S, yo necesito que cumpla que cuando yo tome este menos este, me dé cero y este menos este también. Entonces, vamos a ver si eso de verdad se cumple. Yo hago X1 más alfa X2 menos el Y1 más alfa Y2 igual a cero. Bueno, no le voy a poner eso todavía, porque eso es lo que quiero demostrar más bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Perdón? Dígame de No, nuevo, pero es que no es lo que me escuché. estaban hablando aquí. Ah, ok.
Entonces, aquí voy a distribuir y vean que me queda esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente acomodarlo de la forma que yo pueda utilizar lo que las condiciones que tengo que sí se cumplen desde el inicio, ¿verdad? De estos de aquí. Entonces, con ayuda de eso, yo le voy dando forma. Ay, y digo, ok, aquí x1 menos y1 más saco factor común y vean que ya ahora sí puedo decir que esto es 0 más alfa 0. ¿Eso qué significa? De que eso me va a dar 0. Entonces, la primera condición sí se cumple, que el primer elemento menos el segundo es 0. Voy con el segundo, que en realidad funciona exactamente igual. Z1 más alfa Z2 menos W1 más alfa W2. Igual necesito demostrar que es igual a 0, entonces muy convenientemente otra vez lo voy a acomodar. Pues un alfa W2. Entonces me queda Z1 menos W1 más alfa por Z2 menos W2 y yo ya sé que eso me dan 0 y por lo tanto se cumple. De hecho, a veces uno lo que hace es que reescribe esto como un X, Y, Z y W, donde el X es ese primero, ¿verdad? De X1 más alfa, X2, Y que es X, perdón, Y2 más alfa y todo ese cuento. Como lo quieran hacer, pero realmente lo importante es que logren demostrar que eso siempre se cumple. Porque aquí ya tendrían esto así. Entonces, como yo ya demostré que sin importar qué valores ponga yo aquí, siempre y cuando cumplan las condiciones iniciales, si yo lo sumo con un escalar, siempre llego a que el nuevo vector resultado, que es una combinación lineal de cualquiera de los dos que estén ahí, también pertenece a ese. Entonces pongo que, por lo tanto, el V1 más el alfa V2 pertenece a ese. Y eso significa que por teorema, ese es subespacio vectorial de R4. Y listo. ¿Está claro este ejercicio o tienen alguna duda? Porque este es Mm. un ejercicio típico de examen, ¿verdad? Es muy común que pregunten este tipo de cosas. Aquí siempre es como receta en ese sentido, ¿verdad? Tienen que darse dos, decir que cumplen y luego con esto ir a demostrar que el nuevo combinación lineal de los otros dos multiplicados por un escalar cumplen las mismas características. Si no lo cumple, obviamente sería que no es, ¿verdad? Pero es más fácil demostrar que no es con el vector nulo. Bueno, seguimos. Ok, combinación lineal de vectores. Entonces vean que es tomar varios vectores y calcular ya sea suma, resta de ellos no importa si algunos son multiplicados por un escalar. Entonces, básicamente, si yo tengo n vectores, esta sería una combinación lineal de ellos. Una constante a sub 1 por el primer vector más otra constante por el segundo y así sucesivamente.
Al conjunto de combinaciones lineales de vectores se le va a denotar como combinación lineal de los vectores. Ok, conjunto generador. Si yo tengo un conjunto que son varios vectorcitos, que es un subespacio vectorial, perdón, que es un subconjunto de un espacio vectorial E. Se dice que genera al espacio si para cualquier vector que pertenece a E existen constantes reales tal que yo puedo obtener ese vector, o sea, cualquier vector como combinación lineal de ellos. Por ejemplo, con un ejemplo que no tiene nada que ver con vectores, pero para darme a entender. Digamos que yo tengo de espacio vectorial E a los colores. Entonces, no sé, pinturas de colores, ¿verdad? Entonces, si yo del conjunto infinito de colores que existe, ¿verdad? Porque hay como infinitos, yo logro tomar un subconjunto que con esos yo pueda revolver colores y obtener cualquier elemento que haya aquí dentro de ese subconjunto. Entonces yo puedo decir que ese conjuntito me está generando a los colores en, en su totalidad. Bueno, eso si lo vemos como el todo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo como lo dice ahí. Yo tomo un subconjunto y este tiene que lograr generarme todos. Entonces, ¿de qué puede pasar? Que yo agarre ahí, qué sé yo, 10 colores, ¿verdad? Que agarre el blanco, que agarre el negro, el azul, el rojo, el amarillo, etcétera. Pero que con esos de ahí yo pueda crear todos los demás. ¿Está claro que es un conjunto generador? Porque este concepto es muy importante. Ahora, cualquier espacio vectorial puede tener varios conjuntos generadores. Otro ejemplo podría ser, qué sé yo, mm, bueno, es que, vamos a ver, em, tal vez en cuanto a dinero, pero es que más o menos, como que yo tenga espacio vectorial todos los posibles precios de diferentes artículos, digamos, y, nosotros tenemos un sistema de monedas y billetes. Entonces, si ustedes lo piensan, en- obviamente con nuestro espacio vectorial serían todos los valores que yo puedo pagar mediante monedas, ¿verdad? O sea, en este caso, como las monedas más chiquititas actuales creo que son las de 5, van a ser múltiplos de 5, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es mi subespacio, números múltiplos de 5. 5K le voy a poner. Ese es mi subespacio. Entonces, un generador sería solo las moneditas de 5, ¿verdad? Yo con moneditas de 5 y puedo pagar lo que sea. Obviamente, donde llegue a pagar se van a enojar. Posiblemente si pago con puras moneditas de 5, pero se puede. Pero también podría pagar con 5 y de 10. También podría pagar con monedas de 5, de 10, de 50. O incluso ahí puedo meter ya luego los billetes, ¿verdad? Monedas de 50, de 100, luego el billete de 1000, etcétera. Voy a poner monedas y billetes de Costa Rica. Entonces, estos de aquí que puse, todos son conjuntos generadores.
¿Por qué? Porque yo puedo generar cualquier monto múltiplo de 5 con cualquiera de ellos. Y vean que pueden tener diferentes cantidades, no pasa nada. Entonces, ese es un caso en particular. Se puede tomar en varios. Mm. Bueno, ahora cualquier vectorcito, entonces yo lo puedo ver como combinación lineal de otros. Por ejemplo, este vector menos uno 2 yo lo podría ver como combinación lineal de estos. Em, Vamos a ver, este ejemplo está chiquitito, entonces hagámoslo. Básicamente vean ahí abajo que si yo tomo el uno 2 el cero 3 y el menos uno 6 y ocupo llegar al menos uno 2 y le puedo poner a este cero, porque cero por uno me va a dar cero más cero menos uno, listo el primero. Y si aquí yo tengo cero por 2 es cero, 3 y 6, pero necesito llegar aquí a un 2, puedo ponerle a este un, vamos a ver, para que esto 6 llegue a un 2 necesito restarle 4. Entonces puedo hacerlo como menos 4 tercios, por ejemplo. Y como el otro está con un cero, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces menos 4 tercios por 3 me da menos 4 y más 6 es 2. Entonces vean que efectivamente yo puedo ver al menos uno bueno, este vector con entradas menos uno 2 como combinación lineal de estos tres. A este le voy a poner que tiene un uno de constante. Obviamente esto no es único, esta combinación. Yo podría haber más bien aquí dicho de que otra forma de obtener ese 2 es, no sé, cambiando aquí las constantes, ¿verdad? De otra forma, complicándome tal vez un poquillo más, pero es un sistema ahí lo que se forma. Si uno no lo ve a puro ojo, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo que ir a formar el sistemita de que el alfa más el beta cero más el zeta, bueno, menos el zeta sea igual a menos uno. Y luego que 2 veces alfa más 3 por beta más 6 zeta, por ejemplo, sea igual a 2. Esto tomando en cuenta que estas variables son alfa, beta y zeta, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de ir a calcularlo mediante un sistema si uno no lo puede ver a puro ojo. Ahí hace un sistema. Bueno, entonces eso es para el concepto de combinación lineal y conjunto generador. Ahora, conjunto de vectores LI y LD. Los vectores LI son los linealmente independientes y los LD dependientes. Si yo quiero que los vectores sean LI, necesito demostrar que la única forma de yo llegar a una combinación lineal que me da el elemento nulo del espacio vectorial es si cada una de las constantes es cero. Eso quiere decir que no hay ningún vectorcito que se pueda hacer repetido o que sea múltiplo de otro. Porque si yo logro que alguno sea múltiplo del otro, y si lo sumo o lo resto o, o algo así, puede poder llegar al cero. Pero si eso no pasa, es porque son LI. Entonces, siempre que les pidan demostrar que algo es LI,
es básicamente que el sistema homogéneo tenga solución única. Sistema homogéneo tenga solución única. Si es cuadrada la matriz que se forma del sistema y la matriz del sistema es cuadrado, ocupo que el determinante sea distinto de cero porque eso implica que tiene solución única. Entonces, son dos formas, siempre formando el sistema y determinando que tiene solución única, porque es la trivial. Entonces, por ejemplo, si no se le dan un conjuntito de vectorcitos, por ejemplo, este de acá, vean que formaría una matriz cuadrada. Entonces, es ir a ver que el determinante sea distinto de cero, sería LI. Si el determinante es igual a cero, es LD. Este de aquí no se puede hacer un sistema porque, perdón, no se puede hacer un determinante porque me genera una matriz no cuadrada. Entonces, es reducir el sistema hasta llegar a ver si tiene solución única. Si tiene solución única, es LI. Si tiene infinitas soluciones, es LD. Y así sucesivamente con los ejercicios. ¿Quieren que hagamos alguno de estos? De mi parte yo entiendo el tema, no sé el resto. Ah, bueno, y ahora que veo este, vean que por ejemplo este sí es como muy obvio que son LI, Y son los canónicos. ajá, por ser los canónicos. Y vean que estos dos no son los canónicos, pero se pueden llegar a los canónicos y serían entonces múltiplos de este canónico. Entonces este con solo ver es LD, ¿verdad? Por estos dos de aquí. ¿Por qué? Porque si yo pongo este vector con constante cero y a este le pongo un -2, ahí ya llego al cero. Y no es con alfa, beta y zeta cero, ¿verdad? Lo voy a escribir. Si yo pongo -2, el 2 0, más el 4 0, más 0 veces el 0 3, eso me da el 0 0. Y entonces vean que el alfa es -2, el beta es 1 y zeta es 0. Entonces, es LD. Bueno, ahí ya se los mencioné. Ahí los hacen de tarea y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me escriben. Ok, ahora una base de un espacio vectorial. Para que un subconjunto de vectores sea una base, tiene que cumplir que genera, pero además de que genera, tiene que ser LI. ¿Por qué? Porque tiene que ser un conjunto súper eficiente en el sentido de que va a ser la menor cantidad de vectores generadores del espacio vectorial. Entonces, si volvemos al ejemplo de los colores, ya no me sirve, bueno, ya lo borré. Si me devuelvo al eso de los colores, ya no me sirve tener 10 colores o 20 colores, que si bien es cierto me generan, pero ¿qué voy a ir a hacer? De tomar los colores primarios. ¿Por qué? Porque con esos es más que suficiente para generar todo y son LI en el sentido de que yo no, es imposible que con los colores primarios, que si yo tomo, por ejemplo, dos colores primarios, yo logro obtener el otro.
Esto no puede pasar. Entonces, sería, los colores primarios serían una base de todo el conjunto de colores, por decirlo así. Em, Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier conjunto que esté formado por los vectores canónicos va a ser una base de Rn. Para las matrices, son las matrices que tienen solo en un elemento el uno. Bueno, solo en una entrada el uno. Si son las matrices de tamaño 2 por 2, voy a tener 4. Si son matrices de tamaño 3 por 3, voy a tener 9 y así sucesivamente, ¿verdad? Porque necesito las matrices que tienen un uno en una entrada y ceros en todas las demás. Ahora, si B es una base con n elementos, entonces cualquier conjunto Li que genere a E, es decir, cualquier otra base que yo tome, tiene que tener L elementos. O sea, si yo estoy en R4 puro, por decirlo así, sin ninguna característica en particular, siempre cualquier base va a estar compuesta por 4 elementos. Sí, dije R4, ¿verdad? Si estoy en R2, siempre van a ser 2 elementos y así sucesivamente. ¿Eso cuándo va a cambiar? Cuando estoy en subespacios como el que demostramos a vos hace un ratito. Por ejemplo, en este. Como cuando ya ustedes no tienen el Rn puro, sino que tienen alguna característica, ahí la cantidad de elementos de la base sí se puede modificar, porque obviamente por las condiciones yo puedo despejar variables y expresarlas en términos de otras. Que de hecho ahorita podemos usar este mismo ejemplo para eso de la base. Entonces, cualquier base tiene que tener la misma cantidad de elementos. Bueno, aquí habían varios. Estos igual son súper típicos para ejercicios de examen, pero así demasiado. Entonces voy a hacerlo para este, para continuar. Ok, yo necesito ver cuáles serían la menor cantidad de vectores que me generan este conjunto de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo X, Y, Z y W, pero tengo que X menos Y es igual a cero, significa que X tiene que ser igual a Y. Y Z menos W igual a cero, también significa que Z tiene que ser igual a W. O sea, yo puedo expresar este vectorcito como XX y ZZ. ¿Eso qué significa? Que entonces yo puedo expresarlo como una suma que tenga los vectores X y los vectores Y. Ay, Z, perdón. ¿Y eso qué significa? Que si yo saco esto, puedo encontrar este vectorcito, igual para este. Entonces, estos dos vectores serían una base.
1, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 1. Cualquier constante que yo ponga aquí como X y Z me va a generar un vector que cumple estas condiciones. Qué sé yo, el 1, 1, 5, 5, el 3, 3, menos pi, y así sucesivamente. Porque siempre que yo reste las primeras dos entradas me van a dar cero y las segundas dos entradas también me van a dar cero. Y esta no tiene por qué ser la única base, ¿verdad? Yo podría tener, qué sé yo, la base 7, 7, 0, 0, 0, 0, menos 2, por ejemplo. Solo que esta es como la más sencillita. ¿Está claro esto? Mm. Igual ahí en los exámenes pasados que les he estado pasando al grupo de varios ejemplos de esto en las prácticas. Ok, proposición, la cantidad mínima de generadores del espacio nulo de una matriz, conjunto solución del sistema homogéneo es igual al número de columnas sin pivote de su forma escalonada reducida. Eso es como un teoremita ahí relevante. Bueno, la verdad no, o sea, es como un casito ahí interesante. Luego, sea n la cantidad de elementos de la base de un espacio vectorial E, se tiene que la dimensión de E es igual a n. Yo siempre voy a hablar de dimensión de de un espacio vectorial como la cantidad de elementos de su base. Entonces, la dimensión, por ejemplo, de cualquier Rn, el puro, el grandote, va a ser n. O sea, si yo estoy en el R3, la dimensión es 3. ¿Por qué? Los tres canónicos. Este que acabamos de ver, ¿cuál es su dimensión? Vamos a escribirlo aquí. Va a ser 2 porque son dos elementos de la base. Y muy importante, el espacio trivial, como no tiene base, porque está compuesto solo por el elemento nulo, se dice que es cero. Entonces, esta definición es muy importante. Em, si yo tengo un espacio vectorial E finito, o sea, su dimensión es finita y F es un subespacio vectorial, obviamente la dimensión del espacio vectorial tiene que ser más grande que la del subespacio. Puede ser la misma porque puede ser que casualmente sean iguales, pero de fijo tiene que ser siempre menor o igual, no puede ser mayor, porque estoy agarrando un poco de elementos que están dentro del original. Si el espacio vectorial E tiene dimensión n, cualquier conjunto de vectores con una cantidad estrictamente mayor a n va a ser entonces LD, ¿verdad? Porque ya ahí habrían elementos repetidos de la base o múltiplos. Y tenemos otras propiedades. Si yo tengo un espacio vectorial con dimensión n, cualquier conjunto de n vectores Li va a generar, o bien todo conjunto de n vectores que genera son Li. ¿Por qué? Porque son la cantidad de la dimensión. Así que si son Li, de fijo generan y al final termina siendo una base, básicamente, ¿verdad? Esto simplifica la tarea de verificar que un conjunto es una base si se conoce su dimensión. Lo más importante es probar si son Li y usar el teorema. Este teorema que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, bueno, estoy en R3 y me dan solo ahí tres vectorcitos. Si yo demuestro que los tres vectores que me están dando son Li, yo ya sé que tienen que generar y por ende son una base. O sea, ni siquiera tendría que ponerme a ver la condición de que genera, sino que como ya conozco la dimensión y que son Li, ya inmediatamente puedo asegurar que es una base. Eso también me ayuda
a que si, por ejemplo, me dicen que em, tengo dos vectorcitos de R3, solo me dan dos, no tres, pero yo ya sé que para tener una base tienen que ser tres porque su dimensión es tres. Yo puedo ir a buscar un tercer vector que sea LI a los otros dos y ya podría completarla, porque eso también es una posible pregunta. Ok, este otro teorema es muy similar. La idea, si yo tengo un subespacio de dimensión, perdón, un espacio vectorial E de dimensión n, si yo tengo un conjunto que está contenido en ese espacio, el cual es LI, y la cantidad de vectores es menor a la dimensión, entonces yo puedo completarlo. ¿Por qué? Porque existen vectores de LI entre ellos y a los otros no, tales que cuando yo complete eso hasta llegar a n, voy a tener una base, que es precisamente los que les acabo de decir. Si yo tengo dos vectores de R3 y quiero completar una base, le tengo que poner uno más que sea LI. Es decir, todo conjunto LI con cantidad menor a n se puede completar con otros vectores LI hasta formar una base. Bueno, ahí ese es otro ejercicio. Determine si el conjunto H es o no una base. Básicamente, entonces, yo ya sé que R3 tiene dimensión 3. Entonces, R3 tiene dimensión 3. Si son LI, es base. Si no, no. Y entonces, ustedes, ¿cómo demostraban que es LI? Pues se pueden ir en este caso al determinante, por ejemplo, ¿verdad? El determinante lo voy a ir a calcular con una columna que tenga cero. Voy a agarrar esta fila. Recuerden que aquí es más, menos, menos. Entonces tengo menos 3 por el primero. Uy, que sería 2 menos 1, 1, 1, más 1 por al quitar acá y acá, que me queda 1 menos 1, 1, 1. Y de más menos 0, pero esa no es necesario. Entonces menos 3, 2 menos por menos 1, más 1 menos 1. Esto es igual a menos 3 por 3 más 2. Entonces esto es menos 9 más 2, que es menos 7. ¿Qué significa que sea distinto de 0? Que son LI. ¿Por qué? Porque el sistemita tiene solución única. Entonces, por lo tanto, es una base. Si me hubiera dado 0, entonces no sería base. Habría que buscar cuáles, por ejemplo, son LD y ir a completar con uno que sea LI y quitar pues el repetido, el LD, ¿verdad? Ok, ahora el vector de coordenadas de un vector V de un espacio vectorial en una base B está formada por los escalares de la combinación lineal que los forman. Entonces, este concepto también es muy importante. Vean que ya lo hemos estado trabajando. Yo estaba hace un rato, hice esta combinación lineal. Yo dije que este vectorcito menos 1, 2 es una combinación lineal de estos tres vectores y que el alfa, beta y zeta son específicamente 0, menos 4 tercios y 1. Ese vector 0, menos 4 tercios y 1 es el vector de coordenadas de este en la base que está formada por estos tres vectores. Ese es el concepto como tal. Entonces, vean que cualquier vector V,
Cuando yo hago una combinación lineal de los vectorcitos en la base en específico, ven que esta es la base B, está anotada acá. Las constantes que multiplican esos vectores son lo que me generan el vector de coordenadas de ese vector en la base B. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto normalmente? Muy sencillo con un sistema. Entonces, yo voy a decir, ok, voy a hacerlo largo para que vean primero el sistema. Eso significa que si yo tomo em, alfa por el primer vector más beta por el segundo vector más zeta por el segundo vector, eso me va a dar como resultado al vector 1, 1, 1. Lo hubiera puesto todos como vector columna, pues ya que. Entonces, vean que eso es montar el sistemita, que es para la primera ecuación, esto, este y este es igual a este, por ejemplo. Segunda ecuación, esto por esto y esto por uno tiene que ser uno y así sucesivamente. Entonces, un alfa, un beta y un zeta tienen que ir aumentado en uno. Luego menos uno, 0 y uno aumentado en uno y por último uno, 1, 0 aumentado en uno. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolver este sistemita de aquí. Voy a pasarlo para acá. Entonces vamos a resolver este chiquitito por hecho. Entonces yo aquí haría fila 1 más fila 2 y fila 1 menos fila 3. Entonces la primera me queda 1, 1, 1, 1. Esto sería 0. Hice fila 1 más fila 2. Entonces 0, 1, 2 y 2. Y luego fila menos fila 1 más fila 3. Escribir esto mejor que no se entiende. Entonces, menos 1 más 1 es 0, menos 1 más 1 es 0, menos 1 más 0 y menos 1 más 1 es 0. Luego, eso fue con este pivote, voy con este pivote, voy a hacer menos fila 2 más fila 1. Entonces, dejo esto igual y sería 0 más 1, menos 1 más 1 es 0, menos 2 más 1 es menos 1, menos 2 más 1 es menos 1. Y por último, el último pivote de acá, voy a hacer menos fila 3 para cambiarle el signo. 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0.
Y seguimos ahora con... Vamos a limpiar que sí, wow, aquí, sí, no. Profe, ¿de dónde salió ese 2? ¿Cuál dos? Este, Ajá. que hice fila uno más fila 2, entonces Ah, uno ok, menos ok. uno es 0 y aquí uno más uno es 2. Ok. Voy a bajar esto un poquitito. Ok, y ahora voy a hacer con este los otros ceros. Entonces voy a hacer menos 2 fila 3 más fila 2 y no, nada más fila 3 más fila 1. Entonces voy a empezar poniendo la de abajo. Ok, empiezo con menos 2 fila 3 más fila 2. Esto es 0, 1 y esto es 0. Entonces hago menos 2 por 0 es 0 más 2. Y luego hago fila 3 más fila 1. 0 más 1 es 1. 0 más 0, 1 menos 1 y 0 menos 1. Entonces, esto que me quedó aquí tiene que ser el vectorcito que ando buscando. El vector de coordenadas de 1, 1, 1 en la base B que me dieron está dado por menos 1, 2 y 0. Eso si yo quiero lo verifico. Eso significa que si yo hago menos 1 por 1 menos 1 y 1 más 2 por el 1, 0, 1 más 0 por el 1, 1, 0, y me va a tener que dar eso de resultado. Miren que esto es menos 1 más 2 más 0. Luego menos 1 por menos 1 aquí, que es un 1, más 2 por 0, que es 0, más 0. Y por último, menos 1 por 1, más 2, más 0. Si no me da es porque hice algo mal. Entonces, esto me dio 1, 1 y 1. Ven, efectivamente está correcto. Entonces, así se sacan los vectores de coordenadas. Siempre es resolver un sistemita. O verlo a ojo, ¿verdad? Y para ir terminando, me queda el concepto de espacio generado por filas. Si yo tengo una matriz de esta forma, donde esto ya los uno representan filas, ¿verdad? O sea, ya aquí estamos hablando que esto se ve algo así, ¿verdad? Estas son las famosas A1, A2 hasta N. El espacio generado por filas es la combinación lineal de esas filas que va a estar dado por el vector B, que es igual a transpuesta por X. Y el espacio generado por columnas es más bien con las filas hechas columnas, ¿verdad? Transpuestas y resolviendo esto. Entonces, así al tener una matriz voy a tener dos espacios vectoriales generados, uno por fila y otro por columnas. ¿Y cómo hago esto? Muy sencillo. Para el espacio vectorial generado por filas, simplemente tomo la matriz, la reduzco y tomo las filas que tienen pivote. Y para el espacio generado por columnas, me fijo igual en cuáles son las filas que tienen pivote, pero ya no lo tomo como filas, sino como columnas. Y serían las columnas equivalentes a esas, pero utilizando las de la matriz original. Entonces, ahí les va a quedar el último ejemplo resuelto para que entiendan esta parte. Bueno, eso sería por hoy. Que pasen bonita noche.